Oscuridad profunda. El cielo estaba nublado, el aire cargado de humedad y tristeza. Clara observaba todo a su alrededor como si estuviera separada del momento, solo una espectadora distante en su propio sufrimiento. Los rostros que la rodeaban eran familiares pero distantes, parientes que no había visto en años, ahora reunidos en un gesto silencioso de solidaridad que parecía falso, forzado. La pequeña capilla estaba sofocante, con el leve olor de flores marchitas mezclándose con el fuerte perfume de los presentes. El ataúd de su madre, hecho de madera oscura, descansaba en el centro de la sala, rodeado de ramos de rosas blancas. Clara no podía mirarlo por mucho tiempo. El simple pensamiento de mirar dentro de ese ataúd le revolvía el estómago. Su hermano, Gabriel, estaba parado junto a ella, pero los dos no habían intercambiado muchas palabras desde el inicio de la ceremonia. Él parecía tan perdido como ella, con la mirada fija en el suelo, el rostro marcado por la fatiga y el duelo. Otros familiares susurraban en pequeños grupos, como si cualquier palabra más alta pudiera despertar algo que preferían mantener enterrado. «Siempre fue tan fuerte», murmuró una tía mientras acariciaba la mano de Clara. La joven solo asintió, sin energía para responder. «Fuerte», pensó, «lo suficientemente fuerte como para vivir toda una vida sin necesitarme en los últimos años». Las palabras de consuelo parecían entrar por un oído y salir por el otro, vacías. Clara estaba ahogada por la culpa. Hacía tiempo que no veía a su madre antes de su muerte, y las conversaciones esporádicas que tuvieron en los meses anteriores fueron breves y llenas de tensión. La enfermedad de su madre había sido rápida e implacable, y cuando Clara finalmente decidió regresar, ya era demasiado tarde. Ahora, todo lo que quedaba era este funeral. Un espectáculo melancólico, donde se suponía que debía desempeñar el papel de hija enlutada, aunque no sabía cómo lidiar con el torbellino de emociones que la consumía. Entre la culpa y el arrepentimiento, se sentía desconectada de la realidad, como si estuviera observando todo desde fuera de sí misma. El sacerdote, con voz suave, comenzó a entonar las palabras finales. El sermón hablaba de la vida, del legado, de los recuerdos que permanecerían vivos en el corazón de quienes se quedaron. Pero Clara no podía concentrarse. Su mente vagaba, repasando las últimas conversaciones que tuvo con su madre. Cada palabra maldicha, cada oportunidad de reconciliación que dejó pasar. Y ahora nunca tendría la oportunidad de corregir eso. Las personas comenzaron a moverse. Gabriel le dio un leve toque en el brazo, indicando que era hora de acercarse al ataúd para la despedida final. Ella dudó, pero siguió con pasos lentos, casi arrastrados. Cuando finalmente se detuvo frente al ataúd, sus ojos se fijaron en la superficie de madera, reacios a mirar dentro. Un escalofrío recorrió su espalda, una sensación inexplicable de incomodidad, como si algo estuviera mal. Cerró los ojos por un momento, intentando reunir fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, se inclinó sobre el ataúd, mirando finalmente el rostro sereno e inmóvil de su madre. La piel pálida parecía de cera, los rasgos suaves congelados en una expresión de paz que no coincidía con el tumulto que Clara sentía por dentro. Ella no se permitió llorar. El luto pesaba, pero las lágrimas no llegaban. En su lugar, la culpa latía, clavada en su pecho como una espina. Sin saber cuánto tiempo había pasado allí, Clara finalmente se alejó. Mientras el ataúd se cerraba y era llevado afuera, sentía como si una parte de ella también estuviera siendo enterrada. El funeral terminaba, pero el verdadero tormento de Clara apenas comenzaba. Esa noche, Clara se acostó en la cama, pero el sueño no llegaba fácilmente. Se revolvía entre las sábanas. La habitación parecía sofocante incluso con la ventana abierta. Sus pensamientos eran pesados, entrelazados con las memorias del funeral y la culpa que parecía crecer con cada minuto de silencio. Finalmente el cansancio físico la venció, y sin darse cuenta cayó en un sueño inquieto. En el sueño, se vio de nuevo en la capilla. Todo estaba exactamente igual que en el funeral. El mismo olor a flores marchitas, las mismas figuras familiares a su alrededor, murmurando condolencias.
Era como si Clara estuviera reviviendo ese momento una vez más. Sabía que estaba soñando, pero algo en el aire se sentía diferente, más denso, más opresivo. Los rostros de los familiares a su alrededor parecían vagamente distorsionados, como si las expresiones estuvieran borrosas en los bordes. Las voces que antes eran susurros reconfortantes, ahora sonaban más cargadas de juicio. Aunque Clara no podía distinguir palabras claras, la sensación era de que todos hablaban de ella, pero sin mirarla directamente. Intentó moverse por la capilla, pero sus pasos eran pesados, casi arrastrados. Cuando finalmente llegó al frente, donde el ataúd de su madre reposaba, un escalofrío recorrió su cuerpo. Clara sentía una creciente sensación de duda, como si algo la impidiera acercarse. Sus ojos, a regañadientes, se posaron sobre el ataúd. La madera oscura era la misma, y las flores alrededor parecían dispuestas exactamente igual que antes. Pero entonces algo cambió. Tuvo la impresión de que el cuerpo de su madre se había movido, solo un poco, tal vez 1 milímetro. Lo suficiente para hacer que su corazón se acelerara. Su mente intentaba racionalizarlo, diciéndose a sí misma que era solo un sueño. Pero el malestar era palpable, sofocante. Clara se obligó a dar un paso hacia adelante, con la mirada fija en el rostro inmóvil de su madre. Esta vez, los rasgos que antes parecían serenos ahora se veían diferentes. La piel estaba más fría, más rígida, como una máscara de cera que empezaba a agrietarse en los bordes. Clara parpadeó, y en ese breve instante, algo terrible ocurrió. Los ojos de su madre se abrieron. No fue abrupto, sino lento y deliberado, como si estuviera despertando de un largo sueño. El corazón de Clara se detuvo. No podía moverse. Los ojos de su madre, vacíos y sin vida, se fijaron en ella por un instante interminable, antes de cerrarse nuevamente. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para hacerla dudar de su propia cordura. Un grito se formó en su garganta, pero cuando intentó soltar la voz no salió nada. El silencio a su alrededor se volvió insoportable, aplastante. Dio un paso hacia atrás y otro, hasta que sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, jadeando, con el corazón martillando en su pecho. El entorno a su alrededor parecía distorsionarse, como si la capilla se desintegrara poco a poco. Los rostros familiares se transformaban en manchas sombrías, y las voces ahora eran murmullos distantes e ininteligibles, como el zumbido de una pesadilla sin forma. Y el ataúd seguía allí, con su madre dentro, los ojos cerrados de nuevo. Pero Clara no podía sacudirse la sensación de que eso no era el final. De repente un sonido amortiguado, similar a un chirrido, resonó en el aire. Clara se congeló. El ataúd. Algo estaba mal con el ataúd. La tapa parecía temblar levemente, como si algo dentro se estuviera moviendo, tratando de salir. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban, atrapadas en un terror que la paralizaba. Clara sentía como si estuviera atrapada en arenas movedizas. Sus movimientos eran lentos, pesados, impotentes. Cuando el sonido se hizo más fuerte, Clara despertó bruscamente. Se sentó en la cama, el cuerpo empapado de sudor, los ojos abiertos de par en par en la oscuridad. La habitación estaba en silencio. El único sonido era su propia respiración agitada. Su corazón aún latía rápido, como si la pesadilla hubiera sido real. Pasó una mano por su cabello, intentando calmar su mente. Solo era un sueño. Solo un sueño. Pero mientras intentaba racionalizar, una parte de ella no podía olvidar la mirada que había visto, o el movimiento imperceptible de la tapa del ataúd. Algo dentro de ella le decía que no era solo el dolor del duelo. Había algo más, algo que no podía ignorar. Clara miró el reloj. Aún era de madrugada. Se volvió a acostar intentando calmar su mente, pero el sueño no regresó. El día siguiente amaneció sombrío, con el cielo nublado y una ligera llovizna que parecía reflejar el estado emocional de Clara. Apenas había dormido tras la pesadilla. La imagen de los ojos de su madre abiertos en el ataúd la atormentaba, pero trató de apartar el pensamiento, atribuyéndolo al estrés y al duelo. Al fin y al cabo, no era raro que el luto se manifestara de maneras extrañas. Clara pasó la mañana de manera mecánica, ordenando la casa, tratando de mantener su mente ocupada. Sin embargo,
Cada tarea parecía estar impregnada de recuerdos. Las fotos de su madre seguían esparcidas por los muebles, cada una un recordatorio de los momentos que nunca volverían. Se sentó en el sofá, sosteniendo una de esas fotos. Era un retrato de su madre tomado hace algunos años, en un día de primavera. Su madre sonreía junto a Gabriel, ambos tomados de la mano. Clara recordaba ese día, una reunión familiar a la que había llegado tarde, como de costumbre, siempre demasiado ocupada, siempre dejando a la familia en segundo plano. Su mente inevitablemente volvió a los últimos meses de vida de su madre. La enfermedad había sido un shock, rápida y devastadora. Clara sabía que debió haber hecho más, debió haber estado más presente, pero, en lugar de eso, se distanció, ocupada con el trabajo y sus propias frustraciones. Las conversaciones esporádicas por teléfono eran breves y tensas, cargadas de resentimientos acumulados durante años. La culpa volvió a latir en su pecho. Recordaba la última pelea que tuvieron, algunas semanas antes de que su madre fuera internada por última vez. Clara se había negado a regresar a casa cuando su madre la llamó. Usó el trabajo como excusa, pero, en realidad, era miedo. Miedo de enfrentarse a los arrepentimientos, a las palabras duras que se habían dicho a lo largo de los años. «Y ahora es demasiado tarde», susurró para sí misma con los ojos llenos de lágrimas. Ya no podía arreglar nada. Lo que se había dicho no podía ser retirado y lo que se dejó por decir jamás sería hablado. Clara se hundió en el sofá, sintiendo el peso de la culpa apretar su pecho como un puño. No tenía valor para compartir esos pensamientos con nadie. Gabriel había sido un hijo presente, que cuidó de su madre hasta el final, y ella sabía que él también la juzgaba, aunque nunca lo dijera en voz alta. Después de todo, ¿cómo podría entender lo que era tener una relación tan llena de complicaciones y desavenencias? El teléfono sonó rompiendo el silencio. Clara lo atendió sin entusiasmo, pero pronto reconoció la voz de Gabriel. Hablaba de manera casual, preguntando cómo estaba. Pero Clara sabía que detrás de la preocupación había la misma tensión silenciosa que siempre existió entre ellos. Mientras intercambiaban algunas palabras, ella se dio cuenta de que aunque el duelo estaba presente, el peso de la culpa que cargaba parecía mucho mayor. Y esa culpa, Clara sabía, era algo que tendría que enfrentar, de una manera o de otra. La noche llegó rápido, y con ella el cansancio inevitable. Clara se acostó intentando una vez más silenciar su mente, pero tan pronto como cerró los ojos, se sintió sumergirse nuevamente en esa sensación pesada y sofocante. Antes de darse cuenta, el sueño la envolvió, y con él vino el sueño. Clara estaba de vuelta en la capilla. El aire parecía denso, pesado, como si estuviera cargado de una tensión invisible. Nuevamente, los rostros familiares estaban presentes, pero esta vez había algo diferente. Las expresiones que antes estaban vagamente distorsionadas ahora eran más nítidas, pero llenas de una ira silenciosa. Era como si cada persona allí llevara un juicio no pronunciado, una acusación oculta. Intentó moverse por el ambiente, pero sus pies estaban pesados como si estuvieran atados al suelo. Cuando miraba a su alrededor, notaba los rostros dirigidos hacia ella, aunque nadie pronunciara una palabra. Las miradas cargadas parecían penetrar su alma, haciendo que el aire se volviera aún más sofocante. Los susurros que antes eran confusos ahora estaban claramente dirigidos a ella. Ella no estaba allí. Nunca le importó de verdad, siempre ausente. Las voces resonaban en la capilla, aunque Clara no podía identificar quién estaba hablando. Cada palabra cortaba hondo, reviviendo las dudas que ya la atormentaban durante el día. Las acusaciones, incluso sin rostro, traían a la superficie la culpa que ella intentaba reprimir. Clara miró el ataúd de su madre. Estaba abierto igual que en el funeral real. Sin embargo, esta vez, algo parecía definitivamente mal. La posición del cuerpo había cambiado. No era algo drástico, pero lo suficiente para que Clara sintiera un escalofrío. Su madre, que antes yacía en una posición de paz, ahora parecía haberse movido. Como si estuviera intentando levantarse, sus ojos se fijaron en el rostro de su madre. En el sueño, los rasgos de ella no parecían serenos como antes. Al contrario, estaban tensos, como si algo estuviera a punto de suceder. Clara contuvo la respiración, incapaz de desviar la mirada.
Y entonces, una vez más, los ojos de su madre se abrieron. Esta vez no fue un movimiento sutil. Los ojos se abrieron lentamente de manera deliberada, como si la madre estuviera despertando de un largo sueño. Clara sintió que su cuerpo entero se paralizaba. Era una mirada vacía, sin vida, pero llena de una presencia que la aterrorizaba. Clara intentó moverse, pero sus pies estaban arraigados al suelo. El terror pulsaba en sus venas, pero no podía gritar. Menos ella. La dejaste sola. No estuviste allí cuando te necesito. Es tu culpa. Clara intentó hablar. Trató de decir algo en su defensa, pero la voz no salía. La capilla a su alrededor comenzó a distorsionarse, como si las paredes se estuvieran inclinando, cerrándose sobre ella. Los rostros que la miraban se convirtieron en borrones, manchas deformes que giraban a su alrededor. El ataúd de su madre, sin embargo, permanecía inmóvil, pero la presencia dentro de él era innegable. Clara no sabía cómo salir de esa pesadilla. No sabía qué estaba sucediendo, pero el miedo era insoportable. Cuando dio un paso atrás, sintió el suelo ceder. De repente se vio cayendo, como si la realidad se estuviera desmoronando. Despertó de un sobresalto, el cuerpo sudoroso, el corazón desbocado. La habitación estaba oscura, y la quietud de la madrugada solo hacía que la sensación de pavor fuera más intensa. Sus ojos recorrieron la habitación, como si esperaran encontrar algo extraño acechando. Su corazón seguía latiendo fuerte. La imagen de los ojos de su madre, abiertos y acusadores, permanecía grabada en su mente. Eso era más que un sueño común. Clara sentía que algo que no podía comprender, estaba intentando manifestarse, y no era solo el duelo que la perseguía. Sintiendo que el pánico aumentaba, se levantó de la cama incapaz de volver a dormir. El reloj indicaba que aún faltaban horas para el amanecer, pero Clara sabía que esta vez el sueño no vendría tan pronto. El amanecer trajo poca paz. Clara había dormido mal después de esa segunda pesadilla. Se sentía exhausta, física y emocionalmente, pero algo dentro de ella no la dejaba descansar. Había un sentimiento creciente de que estaba siendo observada, que los ojos de su madre, esos ojos fríos y acusadores, aún estaban sobre ella, incluso despierta. Pasó la mañana vagando por la casa, evitando cualquier tarea que pudiera requerir demasiada concentración. El café se enfrió en la mesa sin que ella se diera cuenta. La televisión encendida en el fondo emitía un ruido constante, pero Clara no prestaba atención a nada. Su mente estaba atrapada en los sueños, en esos momentos de terror en los que parecía revivir el funeral una y otra vez, siempre con algo mal. Fue en medio de esa distracción que Clara escuchó por primera vez un susurro, bajo, casi inaudible, como el sonido de una suave brisa pasando entre las paredes. Se detuvo de mover la taza y se quedó en silencio. Pensó que había imaginado, pero luego escuchó de nuevo. Era suave, pero claramente una voz. «Clara». Su cuerpo se heló. La voz sonaba distante, pero inconfundible. La voz de su madre. Se levantó lentamente, con el corazón acelerado. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero el susurro se repitió, más fuerte ahora, resonando por el corredor. Clara siguió el sonido, caminando cautelosamente por la casa, el silencio opresor aumentando con cada paso. Cuando llegó a la sala se detuvo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo el eco de esa voz, como si viniera de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. La voz sonaba entrecortada, como si estuviera intentando decir algo que no podía. Clara no pudo responder. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Tal vez fuera el estrés, el duelo, el impacto de las pesadillas. Pero en el fondo, una parte de Clara sabía que eso no era solo su mente jugando trucos. Había algo más. Decidió ignorarlo. Intentó distraerse, volver a sus actividades, pero la voz no desaparecía. Siempre de fondo, susurrando su nombre, llamándola desde un lugar que no podía identificar. Al final de la tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, Clara se sentía aún más agotada. El sonido parecía seguirla a donde quiera que fuera. En el espejo del baño, al lavarse la cara, tuvo la sensación de que algo la observaba. El reflejo, distorsionado por el agua, parecía cargado de una presencia. Era como si el rostro de su madre estuviera allí, por un breve segundo, detrás de ella. Clara se apartó con el corazón desbocado, pero cuando miró de nuevo no había nada.
solo su propio reflejo, pálido y exhausto. Sabía que algo estaba profundamente mal. Esos susurros, esas visiones, no podían ser solo su mente. Algo más estaba en juego, algo que tal vez había comenzado en el funeral, o tal vez mucho antes, y el miedo que sentía crecía con cada minuto, mezclado con la culpa que ya no podía soportar. Esa noche, el sueño llegó rápido, como si el agotamiento físico y mental finalmente hubiera dominado a Clara. Sin embargo, con el sueño vinieron las oscuridades familiares y opresivas de los sueños que la atormentaban. Clara estaba de vuelta en la capilla, pero esta vez la atmósfera era diferente, más densa, más sofocante. Cada respiración parecía un esfuerzo, y el aire estaba cargado de un peso invisible. Los rostros de los familiares estaban nuevamente allí, pero esta vez sus rasgos estaban completamente distorsionados. No había más murmullos silenciosos. Ahora todos la observaban con ojos llenos de odio. No quedaba espacio para dudas. La culpaban. Sus miradas penetraban profundamente en su alma, y Clara se sintió disminuida, como si fuera responsable de una catástrofe inevitable. El ataúd de su madre, siempre en el centro de todo, ahora parecía pulsar con una energía propia. Clara sentía la atracción de aquel ataúd como un imán, llamándola a acercarse, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba que no fuera. Pero ella fue. A medida que se acercaba, los murmullos se transformaron en gritos apagados. Acusaciones claras resonaban en el ambiente, lanzadas en su dirección como si fueran cuchillas invisibles cortando su piel. «La abandonaste. Es tu culpa. Ella murió sola». Clara se detuvo frente al ataúd con el corazón desbocado. Su cuerpo entero temblaba, pero se obligó a mirar dentro como si supiera que no había forma de escapar. Necesitaba enfrentar lo que fuera que estuviera allí. El cuerpo de su madre era diferente. Ahora, en lugar de la serenidad mortuoria, los rasgos estaban contorsionados por el dolor. Clara retrocedió un paso, pero entonces sucedió. Los ojos de su madre se abrieron una vez más. Esta vez, Clara no sintió un terror paralizante, sino algo más profundo, como si estuviera frente a una revelación que había estado evitando. Los ojos vacíos fijos en ella parecían llevar un mensaje que Clara no podía descifrar. Su respiración se hizo más pesada, y el miedo mezclado con la culpa subió por su garganta como un grito que no podía soltar. Fue entonces cuando el cuerpo de su madre se movió. No fue un movimiento brusco, sino lento y deliberado. La madre comenzó a levantarse del ataúd, con una expresión de dolor congelada en el rostro. Clara intentó alejarse, pero sus pies estaban pegados al suelo. No podía moverse. Solo observaba horrorizada mientras su madre se levantaba lentamente, como si estuviera saliendo de un sueño profundo. Los gritos a su alrededor se hicieron más fuertes, pero ahora no eran solo de los rostros distorsionados de los familiares. Clara escuchó a su propia madre hablando. Su voz era débil, pero llena de una amargura que hacía que la sangre de Clara se helara. «¿Por qué no estuviste allí? ¿Por qué me dejaste sola?» Clara quería responder, quería implorar perdón, pero las palabras no salían. Sabía que había fallado, que su ausencia en los últimos meses de vida de su madre era una carga que llevaría para siempre. El peso de la culpa era insoportable, y ahora su madre estaba allí confrontándola, exigiendo una respuesta. El cuerpo de su madre, ahora completamente erguido, se inclinó hacia adelante como si fuera a salir del ataúd. Los ojos vacíos la fijaban, y Clara sintió que no había forma de escapar de esa verdad. Su madre la culpaba, y ahora el enfrentamiento que había temido durante tanto tiempo estaba sucediendo. Todo lo que había evitado, las visitas, las conversaciones difíciles, las disculpas que nunca llegaron, estaban allí, personificadas en aquella figura cadavérica que se acercaba. «Me abandonaste», repitió la madre, la voz resonando en el vacío de la capilla. Clara finalmente logró soltar un grito lleno de dolor, miedo y arrepentimiento. Era un sonido primal, algo que venía de un lugar profundo dentro de ella, donde la culpa se había arraigado durante tanto tiempo. Cuando el grito cesó, la figura de su madre se detuvo. El rostro, antes distorsionado por el dolor, ahora parecía mostrar algo más: tristeza, arrepentimiento, como si el enfrentamiento que Clara tanto temía también fuera difícil para su madre. Se inclinó más cerca, susurrando algo que Clara apenas podía escuchar. «Te perdono». Clara parpadeó,
tratando de entender, pero las palabras habían sido claras. Su madre, o lo que fuera aquella presencia, la estaba perdonando. Sin embargo, en lugar de alivio, Clara sintió el peso de esas palabras como un golpe. No era suficiente. Ella no se perdonaba. El dolor de la ausencia, de la pérdida, de no haber hecho lo que debía, aún estaba allí, profundamente arraigado. El ambiente a su alrededor comenzó a desmoronarse, la capilla deshaciéndose como si fuera de papel. Los gritos cesaron y todo lo que quedó fue el silencio. Clara despertó con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba de vuelta en su habitación, pero el peso de la culpa seguía allí, tan real como en el sueño. Su corazón latía con fuerza, y el silencio de la madrugada parecía más opresor que nunca. Incluso con esas palabras, Clara sabía que el tormento estaba lejos de terminar. El sol nacía lentamente, bañando la habitación de Clara con una luz tenue y rojiza. Había estado despierta durante horas, acostada en la cama con los ojos fijos en el techo mientras el peso de los últimos sueños la consumía. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Te perdono. El perdón que tanto deseaba finalmente llegó, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella sabía que eso no era suficiente. El verdadero perdón que necesitaba no era el de su madre, sino el suyo propio. Clara se levantó de la cama, el cuerpo pesado como si cargara el mundo sobre sus hombros. Cada movimiento parecía un esfuerzo monumental, y su mente estaba nublada, confusa. No podía alejarse de la sensación de que había algo más, algo que no estaba viendo. Mientras se arrastraba por la casa, recuerdos de los últimos meses comenzaron a surgir, como destellos de una película que preferiría no ver. Recordó la última vez que su madre llamó, pidiendo que Clara la visitara. Estaba débil, la voz distante, casi inaudible. Clara, ocupada con el trabajo y problemas personales, dio una excusa diciendo que no podía ir ese fin de semana. «Iré tan pronto como pueda, mamá», fueron sus últimas palabras. Pero el tiempo pasó y nunca volvió. El arrepentimiento corroía sus entrañas desde el momento en que recibió la noticia de que su madre había fallecido. Esa última oportunidad de despedirse, de estar allí para ella, se perdió para siempre. Clara se hundió en el sofá, el pecho apretado con la culpa que ahora parecía una compañera constante. No era solo el hecho de que su madre hubiera muerto sola, sino todo lo que Clara dejó de hacer, todas las visitas que no ocurrieron, todas las palabras no dichas. Y ahora, su madre estaba muerta. Nada podría deshacerse. Se dio cuenta de que los sueños eran más que simples pesadillas. Eran una manifestación física de lo que había estado evitando durante tanto tiempo. La culpa, el arrepentimiento, el duelo, todo se estaba manifestando pidiendo ser enfrentado. Sabía lo que tenía que hacer, pero la pregunta que resonaba en su mente era, ¿sería lo suficientemente fuerte para perdonarse a sí misma? Esa noche, Clara se acostó con una sensación diferente. El agotamiento físico y emocional aún estaban presentes, pero había algo más, una determinación que no había sentido antes. Sabía que no podría seguir huyendo de los sueños, ni de lo que representaban. Era hora de confrontarlo todo de frente, por más doloroso que fuera. Tan pronto como el sueño la envolvió, sintió que estaba nuevamente en la capilla. Esta vez, sin embargo, la atmósfera era extrañamente tranquila. Ya no había susurros acusadores ni rostros familiares distorsionados. El aire seguía siendo pesado, pero no con la misma opresión asfixiante de las veces anteriores. Era un peso diferente, algo que Clara percibía como inevitable, pero de alguna manera aceptable. Caminó hasta el ataúd de su madre, que una vez más estaba abierto. Su corazón se aceleró, pero esta vez, Clara sentía que había algo diferente en esa escena familiar. Los ojos de su madre estaban cerrados, el rostro parecía en paz. Era como si el cuerpo finalmente estuviera descansando, libre de cualquier acusación o sufrimiento. Clara se acercó lentamente. Sus piernas aún temblaban, pero continuó avanzando. Cada paso la llevaba más cerca de algo que sabía que necesitaba enfrentar. Cuando finalmente se detuvo al lado del ataúd, miró el rostro sereno de su madre. Por un momento dudó. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, pero esta vez no podía permitir que se quedaran allí. «Lo siento», susurró sintiendo las lágrimas caer por su rostro.
Debería haber estado allí. Debería haber hecho más. Su voz temblaba, pero al mismo tiempo, había un alivio creciendo en su pecho. Era la primera vez que lograba verbalizar esa culpa, enfrentar el peso de sus fallas. Y al hacerlo, algo dentro de ella comenzó a liberarse. El silencio en la capilla era absoluto. El cuerpo de su madre permanecía inmóvil, pero, en lugar de parecer frío o distante, Clara sentía una presencia reconfortante a su alrededor. Era como si, finalmente, estuviera siendo escuchada. De repente un suave suspiro resonó en la sala. Clara no supo decir de dónde venía, pero sintió que su madre estaba allí de alguna forma. No como una presencia opresiva, sino como una fuerza gentil que la acogía. «Te perdono», escuchó, pero esta vez la voz sonaba diferente. No era una acusación, sino un verdadero alivio. Clara se aferró a esa sensación, dejando que el peso de la culpa se disolviera lentamente. Se arrodilló junto al ataúd permitiéndose llorar, no solo por la pérdida de su madre, sino por todo lo que había guardado dentro de sí durante tanto tiempo. El duelo, la culpa, el arrepentimiento, todo parecía fluir de ella en oleadas, hasta que finalmente su corazón comenzó a calmarse. Los ojos de su madre permanecieron cerrados, pero ahora había una sensación de paz en el aire que Clara no había sentido antes. El ambiente a su alrededor, la capilla, todo parecía más ligero, más claro. El tormento estaba comenzando a desaparecer. Clara se levantó lentamente, sintiéndose más ligera que en semanas. Miró por última vez el rostro de su madre, sabiendo que finalmente había hecho las paces con el pasado. El perdón que tanto había buscado estaba allí, no solo el de su madre, sino el suyo propio. Se alejó del ataúd con la sensación de paz acompañándola. El sueño, que antes era un lugar de tormento, ahora parecía un espacio de resolución. Clara sabía que al despertar, los recuerdos aún estarían allí, pero el peso que cargaba no sería el mismo. El silencio a su alrededor ahora era reconfortante, y mientras el sueño se disolvía, Clara sentía que, por primera vez, podría finalmente seguir adelante. El sol de la mañana entró suavemente por la ventana, calentando el rostro de Clara. Al abrir los ojos, sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. La oscuridad y la opresión que la acompañaban en las últimas noches parecían haberse disipado. Clara respiró hondo, absorbiendo la tranquilidad del momento. Por primera vez en semanas no despertó en pánico. La casa estaba silenciosa, pero esta vez el silencio no era opresivo. Era un silencio de paz, de aceptación. Clara se levantó de la cama con la mente más clara y el corazón más ligero. La culpa aún estaba allí, por supuesto, pero ya no era ese peso aplastante que la había sofocado durante tanto tiempo. Ahora parecía algo con lo que podría convivir. Una parte de su duelo, pero no la única parte. Sabía que había algo que debía hacer. Clara se preparó rápidamente y salió de casa conduciendo hacia el cementerio. El camino parecía diferente. Las calles que antes parecían nubladas, envueltas en una tristeza constante, ahora estaban iluminadas por el sol, y Clara sintió una extraña sensación de alivio a medida que se acercaba a su destino. Cuando llegó al cementerio, el viento soplaba suavemente, moviendo los árboles a su alrededor. Clara caminó hasta la tumba de su madre, llevando un pequeño ramo de flores blancas. Cuando se acercó a la lápida, se detuvo por un momento, absorbiendo el momento. El ambiente era sereno, casi acogedor, como si la propia naturaleza estuviera en paz con lo que había ocurrido. Se arrodilló junto a la tumba, colocó las flores delicadamente sobre la tierra y permaneció allí durante un largo momento. Ya no había más lágrimas, solo un sentimiento de aceptación. «Lo siento mucho, mamá», susurró, «pero ahora creo que puedo seguir adelante». El viento sopló suavemente como una respuesta silenciosa, y Clara sintió una paz que nunca había experimentado antes. Sabía que su madre de alguna manera también estaba en paz. Cuando se levantó y dio la espalda a la tumba, Clara sintió que, por primera vez, podía dejar el pasado atrás y seguir adelante. El tormento había terminado, y con eso una nueva fase de su vida podía finalmente comenzar. Si te gustó el video, no olvides comentar y dejar un me gusta.
Hay otras historias en tu pantalla que te pondrán la piel de gallina. Hasta pronto.